Hoy les presento los cómics de Capulina. Hola retro amigos, dicen que México es un país con poca memoria histórica, cosa que quizás sea cierta. Por lo menos en el mundo de las historietas, hay muchos personajes mexicanos que se encuentran casi olvidados, Capulina es uno de ellos. México tiene una gran tradición de entrañables y muy reconocidos cómicos, dueños de amplias trayectorias en carpas, teatros de revista, cine y televisión. Todo indica que a uno de ellos, Gaspar Enaine Pérez, lo trajeron los Reyes Magos, pues nació el 6 de enero de 1927, en Chignahuapan, Puebla. 6 años después, toda su familia se mudó a la Ciudad de México, donde inició su carrera en 1944, primero como cantante en el cuarteto Los Excéntricos del Ritmo, y luego en el trío Los Trincas, que solía presentarse en una de las radiodifusoras más prestigiadas de México, la XW. Fue ahí mismo, alrededor de 1952, que Gaspar conoció a Marco Antonio Campos Contreras, con quien tras separarse de Los Trincas, formó la pareja cómica Capulina y Don Viruta, que después se haría llamar simplemente Viruta y Capulina. En esa época, cuando la televisión mexicana comenzaba a despuntar, la dupla se posicionó rápidamente en el gusto del público de todas las edades, convirtiéndose en todo un éxito. Gracias a sus numerosos filmes, y a que conducían el programa de variedades cómicos y canciones, en Telesistema Mexicano, su fama subió como la espuma. Del cine al papel. En aquellos tiempos, cuando el cine humorístico mexicano gozaba de buena salud, la mayoría de los cómicos de la época aparecían caricaturizados en los carteles de sus películas, por lo que la transición a las viñetas se antojaba un paso sencillo. Así fue al artista Sealtiel a La Triste Batalla, a quien se le ocurrió publicar una historieta con la pareja como protagonista. Dibujante de los suplementos dominicales de El Heraldo, dueño de una versatilidad increíble y creador de tiras como Detectives y Bandidos, Lágrimas de Mujer, Majestad Negra o El Cid, entre otras, convenció a un tío suyo, quien conocía a Capulina, para que lo ayudara a contactarlo y entrevistarse con él. A La Triste, Enaine y Campos congeniaron muy bien, por lo que poco después, en 1960, comenzaron a publicar bajo el sello Sesa, la revista semanal Las Aventuras de Viruta y Capulina, bajo el eslogan "Los cómicos más cómicos", con una línea y estilo muy similar al que caracterizaba a la pareja en otros medios. Dos grandes en los guiones y el dibujo. Algunos de los argumentos corrieron a cuenta del maestro Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, quien escribía los guiones para las películas y programas del dueto, mientras que el dibujo era del mismo A La Triste, director de la editorial, quien también realizó varias historias para el título. Por su parte, A La Triste fue el primer mexicano en dibujar a Tarzán para el mercado norteamericano, así como otras historias de western y fantasía. En México dibujó títulos como Yanda, El Gavilán, El Hombre Mosca y Confesiones Sentimentales, pero uno de sus personajes más recordados sería Johnny Galaxy. Sin embargo, como él mismo A La Triste comentó en una entrevista, su proyecto editorial fue en declive cuando comenzó a publicar Rex, El Hombre del Bronce, por lo que se vio en la necesidad de cerrar las puertas de Sesa y continuar por otros caminos. Un nuevo dibujante. Afortunadamente, para ese entonces un joven dibujante, que ya tenía cierta reputación, colaboraba con su estilo personal en las aventuras de Viruta y Capulina. Se trataba de Héctor Macedo. Como paréntesis, cabe resaltar que Macedo, oriundo de la Ciudad de México, se graduó como químico farmacobiólogo en el IPN, por instrucción de su madre, doña Josefina Velasco Gómez, quien le permitiría dedicarse a lo que quisiera, siempre y cuando le entregara un título profesional. Tras recibirse, comenta Juan Carlos Macedo, hijo del maestro, dedicó prácticamente toda su vida al arte. De joven, Macedo viajó a Estados Unidos, donde dibujó cómics para la US Army y colaboró en la cinta animada Pedro y el Lobo, de Walt Disney. Al volver a México en 1956, trabajó en Editorial Panamericana, dirigida por José García Balseca. En este sello, junto con Gabriel Vargas, realizó la serie Poncho López para la revista Paquito, así como algunos episodios de La Familia Burrón. Un cambio de casa.
Para 1964, mis queridos retroamigos, Macedo dibujaba las aventuras de Viruta y Capulina, con Ángel Morales en los guiones, mismos que también trazaba en ocasiones. Como la mayoría de los historietistas de esa época se conocían, al saber que Sesa desaparecería, Macedo se acercó a Óscar González Guerrero, director artístico de Editormex, para ofrecerle el título. Tras llegar a un acuerdo, todos los participantes del proyecto se cambiaron de casa. Así, mientras Sealtiel la triste probaba suerte en otros rumbos, Macedo, Morales, González Guerrero y Giorgio Torelli, editor y dueño de Editormex Mexicana, iniciaron una nueva época en las aventuras de esta pareja de cómicos. En ambas casas editoriales, las aventuras de Viruta y Capulina fue un éxito, con tirajes semanales que oscilaban entre los 30.000 y los 56.000 ejemplares, que se agotaban en poco tiempo. Una inesperada separación. Tras el cambio de Sesa a Editormex, las aventuras de Viruta y Capulina mantuvo al equipo de Ángel Morales y Héctor Macedo en los guiones y el dibujo. Pero aún con el éxito alcanzado por la pareja protagonista en la pantalla y en las viñetas, algo estaba por suceder. Con situaciones divertidas y muy acordes a las que los cómics presentaban en sus rutinas, la popularidad de la revista subía como la espuma, ya que además presentaba a los personajes en escenarios bastante imaginativos y muy caros como para ser llevados a un set de televisión o de cine. Así el lector podía encontrar desde versiones infantiles de la dupla, hasta viajes a la luna o aventuras relacionadas con aspectos mágicos. Desgraciadamente, la sociedad artística de Enaine y Campos se dio por terminada en 1967. El personaje del primero fue retomado para una nueva historieta, realizada por el mismo equipo creativo, la cual llevaría el título de Las aventuras de Capulina. El nuevo proyecto contó con algunas participaciones del maestro Roberto Gómez Bolaños en los guiones, Juan Carlos Macedo en las tintas y el dibujo de Óscar González Loyo, quien se inició en esta revista a los 14 años, en los extras de portadillas. Dos casos interesantes. Entonces se suscitaron dos fenómenos interesantes. Primero, la introducción de un nuevo personaje que haría dupla con Capulina. Se trataba de su abuelo Capuleto, un ancianito vivaracho, coqueto y vacilador, cuya personalidad a veces chocaba con la de su nieto. El segundo fue la publicación de otra revista, protagonizada indirectamente por Viruta, llamada El Tío Porfirio, personaje inspirado en la versión que Héctor Macedo realizaba del comediante, aquí representado con mayor edad. La caída de la editorial. A pesar de que la editorial se consideraba todo un emporio, con numerosos títulos de elevado tiraje en circulación, como Burrerías, de donde se desprenderían más tarde Hermelinda Linda y Andanzas de Aniceto, Antar, el rey de la selva, Jornadas bíblicas, Leocadio el sabio, La marca del zorrillo, El payo, Thor y los invencibles, Pirulete y su pandilla, Huerfanito y Risco el buceador, parte considerable del trabajo era realizado totalmente a mano, tal como alguna vez comentó Juan Carlos Macedo. En las series que realizaba su padre, Héctor Macedo, la mayor parte del relleno en negros eran realizados por su madre. De igual forma, con ayuda de su esposa y su cuñada, Hilda Loyo de González y María Esther Loyo Roa, respectivamente, Óscar González Guerrero ponía color a la historieta sobre Alba Nene. A pesar del éxito de esta y otras historietas, el negocio editorial fue decayendo, por lo que la mayor parte de los títulos comenzaron a cancelarse. Además, Editormex terminó en manos de Claudio Torelli, hermano de Giorgio, quien con su inexperiencia y codicia llevó a la editorial a su cierre. Las aventuras de Capulina fue una de las pocas sobrevivientes a principios de los 80, junto con Aventuras de Capulinita, su versión en formato mini, utilizado por Editormex para reeditar varios de sus éxitos de antaño, popularizar la historieta de bolsillo y generar nuevas ganancias. De hecho, algunas otras minis que lograron sobrevivir hasta los 90 fueron Mini Tío Porfirio y Mini Thor y los Invencibles. Lo único malo de esto, algo muy recordado por el gremio, fue que para realizar estas versiones, los dibujos originales eran recortados, mutilados y reorganizados, con lo que se perdieron años de trabajo artístico. Publicado por poco más de 30 años, el Capulina de las viñetas es sin duda un personaje muy importante de la historieta mexicana. Logró una permanencia irrepetible en el gusto del público y mantuvo una gran fidelidad a la personalidad del comediante de carne y hueso. ¿Qué le depara el futuro a Capulina? ¿Volveremos a verlo en las viñetas? Solamente podemos decir no lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe.
Bueno mis queridos retroamigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, no olviden regalarme un me gusta, comentar, compartir y suscribirse, también visítenme en mis redes sociales, los links están en la descripción, saludos y hasta la próxima.